narraciones de vida de santos y santas, e inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. La humildad. La tercera cosa que Santa Teresa se extenderá en declarar es la verdadera humildad, que aunque la digo a la postre, es la principal y las abraza a todas. Hablando todavía del desasimiento, ya habla de la humildad, y es que el desasimiento deriva sencillamente en humildad. En esta tónica se va a mantener en estos capítulos dedicados al desasimiento de sí mismo. Va a tratar ahora de los movimientos internos de preeminencia, honra y honor que se creen conculcados por las personas entre las que se vive. Es muy difícil hablar de la humildad, porque es una virtud incomprensible. La humildad no es el descontento de nosotros mismos. No es tampoco la confesión de nuestra miseria o de nuestro pecado, ni siquiera, en cierto sentido, de nuestra pequeñez. La humildad supone en el fondo que se mire a Dios antes de mirarse a sí mismo y que se mida el abismo que separa lo finito de lo infinito. Cuanto mejor se ve esto, cuanto mejor se acepta verlo, más humilde se es. Lo que nos da la humildad es una mirada aguda sobre la trascendencia de Dios. Cuando se ha comprendido la inmensidad de Dios, poco a poco uno se olvida de sí mismo y de sus derechos, y así se ve progresivamente liberado. Es la fascinación de Dios lo que nos hace humildes. Hay quienes pasan el tiempo proclamándose pecadores y no son humildes porque no aceptan ser olvidados ni olvidarse. A medida que uno se interesa por Dios y se deja llevar por la corriente, pecadores o no pecadores, aceptamos de buen grado ser, sobre todo, servidores inútiles y olvidados. El culmen de la humildad nos vendrá de la visión cara a cara. Mientras tanto, cuanto más nos acerquemos a Dios, cuanto más en contacto estamos con Él, más crece Él en nosotros y más disminuimos nosotros. No seremos nunca tan pequeños como la verdad. Dios lo exige, a no ser cuando veamos la verdad de cara. El modelo perfecto de la humildad es Jesucristo. Dios solo puede vencernos ofreciéndonos su intimidad. La humildad corresponde a la medida de la intimidad. De ahí que Santa Teresa la exija para llegar a ser personas de oración. Es de sobra conocida la conexión que establece Santa Teresa entre verdad y humildad. Nos cuenta cómo, considerando un día por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, se le ofrece de presto la solución, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Podemos decir que más que conexión es equivalencia. La humildad es la verdad que ha bajado de la cabeza al corazón. Es la verdad informando la vida.
La humildad es andar en verdad. ¿Ante quién? La pregunta surge espontánea y Santa Teresa nos da la solución. Andar en verdad ante Dios, ante los hombres y ante nosotros mismos. Y simplificando, podemos decir que es andar en verdad ante Dios. El centro de las preocupaciones del hombre espiritual es llegar a conformarse con su Dios y su esposo. La vocación del hombre es Dios. El camino a seguir es andar en verdad, ser humilde. Por tanto, la relación que media entre Dios y el hombre es la humildad, y que más que como consecuencia de una mirada sobre nosotros mismos, sobre nuestra nada o miseria, la humildad surge y se alimenta de la contemplación de Dios. La humildad es la afirmación más contundente de Dios como fuerte y amoroso conductor de nuestra vida. Y antes, como destino nuestro. Esto nos lleva a afirmar que Dios es el centro del hombre y, por tanto, el desarraigo más radical del propio yo, que de una forma descarada y abierta, o discreta y silenciosa, y a veces solapada, pugna por asomarse a todos los quehaceres del hombre. El hombre es prisionero de sí mismo. Piensa, programa y actúa a instancia de las exigencias insaciables de su yo. Le resulta difícil romper el cerco de sí mismo para abrirse en donación total. Quiere ser él mismo su propio centro de gravedad. Le cuesta darse, y lo hace tardíamente. Y cuando tímidamente lo hace, exige la paga de sus esfuerzos. Quiere llamar la atención de los otros sobre sí, para arrancar el rendimiento de la admiración y el encumbramiento de la gloria. Para ello, tiene que hacer el juego de las apariencias, ocultarse a sí mismo y a los demás, atrincherándose tras ciertos valores que se apropia y que no le pertenecen sino en depósito. El amor propio, sutil y delgado, pero de una potencia extraordinariamente grande, se filtra amenazador y dominante por todos los poros del ser humano. Si Dios y su presencia es lo que importa, también en la oración se ha de manifestar la humildad. Santa Teresa dice que quien hace caso de la sequedad en la oración está dando pruebas de que no era a Dios a quien buscaba, sino que iba tras de satisfacer apetencias de su propio yo. Nos dice la santa: «Oh humildad, humildad. No sé qué tentación me tengo en este caso, que no puedo acabar de creer a quien tanto caso hace de estas sequedades, sino que es un poco de falta de ella». Y es falta de ella en un doble sentido. O porque creemos que merecemos los gustos y consuelos espirituales que Dios concede a algunas almas, o porque servimos a Dios solo por gustos. En un caso y en otro, Dios no pasa de ser una baza que se juega por interés y en beneficio propio. Y la oración, la amistad, el encuentro con Dios, solo es posible cuando se reconoce su presencia y se supedita a Él todo interés propio y todo contento personal. Estas palabras pueden servirnos para definir la actitud con que el hombre debe entrar en el mundo de la oración y perseverar en las largas jornadas de sequedad. Sabe que le contenta en aquello, y su intento no ha de ser contentarse así, sino a Él. A quien así empiece el camino de la oración, Santa Teresa le asegura un futuro feliz. No se puede tener más paga que servir sin interés y de balde por solo contentarle. Es amor. Si el hombre busca contentarse a sí mismo, no dará con Dios. A quien se acerca a la oración, Santa Teresa no se cansará de decirle que la humildad es el cimiento. Todo el bien de la oración fundada sobre la humildad. Este edificio, todo va fundado en humildad. La oración pide una pedagogía clara y atenta sobre la humildad. ¿Qué quiere decir que la humildad es cimiento del edificio de la amistad entre Dios y el hombre? Santa Teresa
dice que un día oye de Dios esta definición de la humildad. La verdadera humildad es conocer lo que puede el hombre y lo que yo puedo. El hombre debe conocer que no puede nada y que Dios es fiel. Este doble conocimiento se unifica en el conocimiento de Dios. La humildad es cauce de la reforma y cimiento del hombre nuevo. El contenido de la humildad, tal como lo ve Teresa, es Dios. La humildad es vibrante confesión que hace el hombre de que Dios es el protagonista de su vida. Se resume así el triple dato fundamental de la fe. Dios es el destino del hombre. Destino que no puede alcanzar por sí mismo. Destino que se le da graciosamente por aquel que puede. Los capítulos que le dedica a la humildad en el camino de perfección ponen de manifiesto que la humildad es la afirmación de Dios. En ellos nos habla de que el hombre humilde es el que se deja llevar sin imponer camino ni presentar exigencias. El humilde es el que se contenta con lo que el Señor hace a quien deja hacer, viviendo contento con lo que se le ofrece y por donde se le ofrece. Se reconoce que en nuestra vida hay otro más grande al que le corresponde la iniciativa. Gentil humildad será querer vosotras escoger. Ni escoger, ni exigir. La humildad comporta una diáfana transparencia. No querer que nos tengan por mejores de lo que somos se traduce positivamente en querer ser tenido en poco. No solo no quieren que los tengan en más de lo que son, sino que les pesa de ello y los desengañan. Dando a Dios lo que es suyo, la humildad hace al hombre impenetrable a los halagos humanos. Dios es su único regalo. No hay fisuras en el hombre humilde por las que se le entra la vana complacencia. No hayáis miedo, hijas, que os deje su majestad regalar mucho de nadie, sino de sí. Centrado en Dios, el humilde está al abrigo de la tentación. Se alimenta de Dios. Cuando el hombre vive en humildad, referido a Dios, sin usurpaciones de riquezas que no son suyas, ni ocultamientos soberbios de miserias que le corresponden. Cuando sabe estar en su sitio sin tensiones ni dramatismos, con la paz que da su centro a cada cosa, disfruta de una bondad que antes cubría de indiferencia o pisaba con soberbia y autosuficiencia. La verdad nos descubre al hermano. Desde el momento que no magnifica virtudes propias, antes anda dudoso y con recelo de ellas, empieza a dar realce a la bondad del otro. Disminuye el yo ante sí mismo y se realza la bondad del otro. La humildad purifica nuestra mirada y nos vuelve capaces de ver y disfrutar la bondad del prójimo, oculta a los ojos del soberbio. La relación de la humildad-caridad la establece Teresa en cantidad de pasajes de sus obras. Lo hemos visto en la presentación de las 3 virtudes sobre las que hace girar toda su ascética de reconstrucción del ser del hombre. Dice de la verdadera humildad que es la principal y las abraza a todas. Y también que no puedo yo entender cómo haya ni pueda haber humildad sin amor, ni amor sin humildad. Vamos ahora a seguir a Santa Teresa en el comentario que hace en el camino de perfección. La humildad es la virtud que nos coloca en nuestro puesto, de humildes criaturas en absoluta dependencia de Dios, dispuestas por eso a hacer en todo su voluntad. Esta virtud,
la humildad. Y esta otra, el desasimiento, paréceme andan siempre juntas. Son dos hermanas que no hay para qué las apartar, sino que las abracen y las amen. La santa se esfuerza por enamorarse de ellas. Por eso debemos amar nuestra pequeñez y echarnos en los brazos del Señor para hallar remedio a nuestra debilidad en la fortaleza divina. Dice Santa Teresa: verdad es que estas virtudes tienen tal propiedad que se esconden de quien las posee, de manera que nunca las ve ni acaba de creer que tiene ninguna, aunque se lo digan. Mas las tiene en tanto que siempre anda procurando tenerlas y las va perfeccionando en sí más. La santa advierte que las personas amantes y cuidadosas de la humildad nunca creen poseerla, precisamente porque comprenden no tener nunca bastante. La humildad es una virtud infusa y no llega a poseerse sino cuando Dios la afianza en el alma. Y el Señor no la afianza sino por medio de la humillación. Por eso, la humillación es un pan duro, pero poderosamente nutritivo. A continuación, Santa Teresa propone algunas prácticas para conseguir la humildad. 1. Huir de aspiraciones a mayorías. 2. Practicar la renuncia. 3. No excusarse. Huir de la aspiración de mayorías. Santa Teresa llama la atención sobre un género peculiar de desasimiento, que es la renuncia a los pensamientos de grandeza, de defensa de la propia dignidad, de la honra. Es gran peligro tenerlos y que los superiores lo consientan, tanto que son el mayor veneno para matar la perfección. Ella, deseosa de combatir el mal, ofrece unos remedios al alcance de cualquiera, remedios que ella, sin duda, ha practicado. Por eso, la primera práctica particular de humildad que propone para llegar a la perfección total del espíritu es la lucha contra esa aspiración a mayorías. En los movimientos interiores se traigan mucha cuenta, en especial si tocan en mayorías. Dios nos libre, por su pasión, de decir ni pensar para detenerse en ello si soy más antigua, si de más años, si he trabajado más, si tratan a la otra mejor. Estos pensamientos, si vinieren, es menester atajarlos con presteza, que si se detienen en ellos o lo ponen en plática, es pestilencia y de donde nacen grandes males. Esta aspiración a mayorías, a defender la propia dignidad, no se ha de tomar en sentido estricto, limitándolo a los casos citados explícitamente por Santa Teresa en los ejemplos que pone. Estos se limitan a algunos movimientos interiores, mientras que la lucha que se ha de llevar a cabo es mucho más amplia. ¿Qué movimientos interiores son estos en los que nos dice la Santa que se ha de traer mucho cuidado? Aunque pone algunas expresiones posibles en la vida religiosa, no se detiene en ellas, sino que quiere llegar al pensamiento y sentido interior que las ha dictado. Las palabras brotan del interior y expresan lo que hemos pensado y sentido. Por eso, no podemos contentarnos con no decir palabras altaneras, sino que hay que trabajar en serio para desarraigar esos pensamientos. Hay que evitar cualquier manera de anteponerse a los demás. ¿Por qué somos tan propensos a preferirnos a los otros? Porque tenemos la convicción íntima de que valemos más. No en todo, claro, pero sí en algún aspecto.
Y así, una vez convencidos de que valemos, de que somos capaces, nos viene, lógicamente, el deseo de que nuestro modo de ver sea reconocido por bueno y la pretensión de que los demás lo tengan en cuenta. Por eso, en lugar de tratar de que pase desapercibido, lo que hacemos es poner en evidencia nuestro valer. Precisamente, hacemos todo lo contrario de lo que hace Jesús. Él, reflejo de la luz del Padre, se ocultó. No dejó traslucir su poder y se dejó gobernar, sobre todo durante su infancia en Nazaret. Durante su vida pública, se acomodó al modo de ser tan imperfecto de sus apóstoles. Él, que era tan infinitamente superior a todos. Querer ser siempre relegado al último puesto es lo contrario de la inclinación a mayorías. Alegrarse de que los otros nos sean preferidos, esta sí que es gran delicadeza y caridad fraterna. Nunca seremos humildes de veras sin la caridad, ni verdaderamente caritativos sin la humildad, porque estas dos virtudes son absolutamente inseparables. Expone Santa Teresa de modo admirable la importancia que para la vida contemplativa tiene la práctica de que viene hablando. Podrá ser que digan que ¿para qué pongo tanto en esto? Y que va con rigor, que regalos hace Dios a quien no está tan desasido. Yo lo creo, que con su sabiduría infinita ve que conviene para traerlos a los que lo dejan todo por él. No llama dejarlo entrar en religión, que impedimentos puede haber, y en cada parte puede el alma perfecta estar desasida y humilde. Mas créanme una cosa, que si hay punto de honra o de hacienda, deseo de estima o de tener bienes, que aunque tengan muchos años de oración, o por mejor decir, consideración, porque oración perfecta quita estos resabios, que nunca medrarán mucho ni llegarán a gozar el verdadero fruto de la oración. El fruto de la oración, para Santa Teresa, es la contemplación, la intimidad con Dios. Dice que es imposible llegar a la unión con Dios sino a través del desasimiento completo, y no se puede llegar al desasimiento completo mientras esté vivo el amor propio. Por eso, si no llegamos a mortificar plenamente estas tendencias espontáneas a mayorías, a preferirnos a los demás y a querer que nos prefieran, no llegaremos nunca a la plena intimidad con Dios. Con su profundo sentido realista, dice Santa Teresa que alguna vez regalos hace Dios a quien no está tan desasido. Pero se trata de una excepción hecha para ayudar al alma en su esfuerzo por desasirse. Pero si ésta no corresponde, el Señor cesará de favorecerla. Para mortificar todo apetito de mayorías, nada mejor que practicar la humildad. En todas sus obras, asegura Santa Teresa que existe íntima relación entre la humildad y las mercedes divinas. Cuantas veces habla de las disposiciones para la contemplación, habla de la humildad. Humildad, hermanas, y siempre humildad. Este pensamiento no es más que la expresión de la doctrina de Jesús. El que se humilla será ensalzado. A nosotros nos toca humillarnos, escondernos, aceptar nuestra pequeñez, gozarnos de ella y no replegarnos sobre nosotros mismos. El Señor quiere que reconozcamos nuestra indigencia precisamente para que nos apoyemos en Él incondicionalmente. De esta manera, el alma será ensalzada por la misericordia del Señor y se prepara para ser arrebatada pasivamente por Él y elevada a la más alta cima, que es precisamente la unión con el Señor. Pero esa cumbre no aparece al exterior. Es una realidad íntima y escondida, porque precisamente en lo escondido
realiza el Señor la unión. Cuando uno se tenga verdaderamente en nada, entonces Dios realizará su acción uniéndole con Él. Hace una alusión muy importante Santa Teresa cuando dice: vosotras, cuando os alaban o estiman, no quedáis más honradas, y el provecho perdido para lo que podrías más ganar. Importa mucho luchar contra la ambición de mayorías o preferirnos a los demás. Santa Teresa nos invita a combatir esta tendencia con valentía. Cada una mire en sí lo que tiene de humildad y verá lo que está aprovechada. Paréceme que al verdadero humilde, aun de primer movimiento, no osará el demonio tentarle en cosa de mayorías, porque, como es tan sagaz, teme el golpe. Es imposible, si uno es humilde, que no gane más fortaleza en esta virtud y aprovechamiento, si el demonio le tienta por ahí. Porque está claro que ha de dar vueltas sobre su vida y comparar lo que ha servido con lo que debe al Señor, y las grandezas que hizo en bajarse así para dejarnos ejemplo de humildad, y mirar sus pecados y a dónde merecía estar por ellos. Sale el alma tan gananciosa que no osa tornar el demonio otro día por no ir quebrada la cabeza. Como la humildad se adquiere con la humillación, cuando nos asalte algún sentimiento de inclinación a preeminencias, cosa por lo demás natural, tenemos que combatirlo al punto. Nos amamos mucho, y este amor propio imbuye nuestra vida de cierta exigencia y de que los demás se ocupen de nosotros. Pero debemos reaccionar tanto interior como exteriormente. El demonio es demasiado astuto para tentar a una persona verdaderamente humilde. Lo que hay que hacer es aprovecharse de la tentación para humillarse más. Así se crece en humildad. Es imposible, dice Santa Teresa, si uno es humilde, que no gane más fortaleza en esta virtud y aprovechamiento, si el demonio la tienta por ahí. Recomienda Santa Teresa que mejor aún que considerar nuestra miseria es fijarse y contemplar el gran ejemplo de humildad del Verbo encarnado. Recomienda volver siempre la mirada, más que a nuestras deficiencias, a las misericordias del Señor. Este es el modo de humillarse enteramente y de comprobar nuestra nada, de reconocer cuál es nuestro verdadero puesto. Propone también emplear la humillación externa para vencer la tentación de mayorías, haciéndola servir al provecho del prójimo. Este consejo tomad de mí, y no se os olvide, que no sólo en lo interior, que sería gran mal no quedar con ganancia, mas en lo exterior, procurad la saquen las hermanas de vuestra tentación. Si queréis vengaros del demonio y libraros más presto de la tentación, que así como os venga, pidáis a la prelada que os mande hacer algún oficio bajo, o como pudiereis, los hagáis vos, y andéis estudiando cómo doblar vuestra voluntad en cosas contrarias, que el Señor os las descubrirá, y con esto durará poco la tentación. Dios nos libre de personas que le quieren servir, acordarse de honra. Mirad que es mala ganancia, y como he dicho, la misma honra se pierde con desearla, en especial en las mayorías, que no hay tóxico en el mundo que así mate, como estas cosas, la perfección. Obrando así, no sólo cesará la tentación, sino que se saca gran fruto, porque se aprovecha en humildad. Es justo que nos empeñemos en ello con energía, porque, como dice la santa, no hay tóxico que así mate, como estas cosas, la perfección. Hace luego
algunas reflexiones que confirman lo expuesto. Diréis que son cosillas naturales, que no hay que hacer caso. No os burléis con eso, que crece como espuma y no hay cosa pequeña en tan notable peligro como son estos puntos de honra y mirar si nos hicieron agravio. ¿Sabéis por qué, sin otras hartas cosas? Por ventura en una comienza por poco y no es casi nada, y luego mueve el demonio a que al otro le parezca mucho, y aún pensará es caridad decirle que cómo consiente aquel agravio, que Dios le dé paciencia, que se lo ofrezcáis, que no sufriera más un santo. Pone un caramillo, un chisme, un enredo en la lengua de la otra, que ya que acabáis con vos de sufrir, quedáis aún tentada de vanagloria de lo que no sufristeis con la perfección que se había de sufrir. Santa Teresa, mujer muy experimentada, indica esta sutil tentación. Puede ser nociva la lástima que los demás demuestran por estos fingidos agravios padecidos, pues lo único que hacen es acrecentar la culpa con vanagloria. Es verdad que se trata de sentimientos naturales, demasiado naturales, pues están en completa oposición con la vida sobrenatural, y por eso hay que tenerlos muy en cuenta para combatirlos, porque de lo contrario, crecen como la espuma. Santa Teresa quiere que se trabaje con gran energía en destruir estas tendencias derivadas del amor propio.
narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.